Capítulo 1. Los orígenes de la religión. La historia de la religión se remonta a los albores de la humanidad. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha sentido la necesidad de dar explicación a fenómenos que no comprendía. En las comunidades de cazadores-recolectores, la espiritualidad emergía de la conexión profunda con la naturaleza. Los rituales chamánicos eran una práctica común, donde los chamanes actuaban como intermediarios entre lo humano y lo divino. A través de las pinturas rupestres y los objetos rituales hallados en yacimientos arqueológicos, se puede observar la adoración de poderes sobrenaturales. Las primeras creencias estaban íntimamente ligadas a la veneración de los ancestros y a la naturaleza. Montañas, ríos y animales eran considerados sagrados. La religión primitiva no exigía dogmas estrictos. Su carácter era más bien orgánico y fluido, una respuesta a la búsqueda de sentido en un mundo lleno de incertidumbres. Los rituales, a menudo centrados en la caza, la fertilidad y la muerte, ofrecían consuelo y cohesión a las tribus. El fuego ceremonial, las danzas y las ofrendas eran formas de comunicarse con los espíritus, buscando su protección y favor. Además, se desarrollaban mitos que narraban la creación del mundo y la relación del hombre con los dioses. En esta etapa primitiva, las fronteras entre lo sagrado y lo cotidiano eran difusas, y la religión formaba parte integral de la vida social y cultural. Con el paso del tiempo, las comunidades humanas se volvieron más complejas, dando inicio a la necesidad de estructuras más organizadas en sus prácticas espirituales. La religión comenzó a evolucionar hacia sistemas más elaborados que codificaban creencias y rituales en torno a la polivalencia de los dioses y fuerzas sobrenaturales. Este primer capítulo establece así el fundamento sobre el que se construirán las diversas tradiciones religiosas del futuro, un viaje que marcará el desarrollo del pensamiento humano y la búsqueda de lo trascendental. Capítulo 2. Religiones de la antigüedad. Las primeras grandes civilizaciones, como las de Mesopotamia y Egipto, dieron forma a religiones complejas. En Mesopotamia, la existencia de múltiples dioses reflejaba la diversidad de la experiencia humana y se manifestaba en relatos mitológicos que explicaban la creación y el orden del cosmos, como el famoso Enuma Elish. Las ciudades-estado tenían templos imponentes, donde sacerdotes desempeñaban un papel crucial, mediando entre las deidades y el pueblo. En Egipto, la religión estaba profundamente integrada en la vida cotidiana. La adoración a dioses como Ra, Osiris e Isis se entrelazaba con la política, ya que los faraones eran considerados como intermediarios divinos. La muerte y el más allá ocupaban un lugar central en las creencias egipcias, lo cual se evidencia en la construcción de pirámides y tumbas elaboradas, pensadas para asegurar la vida eterna del faraón. Estas religiones antiguas compartían elementos fundamentales: la creación de mitos, la figura de una jerarquía divina y la necesidad de rituales para aplacar a los dioses. La escritura cuneiforme y los jeroglíficos permitieron la preservación de estos relatos, convirtiéndolos en parte del legado cultural de la humanidad. La religión no solo buscaba una explicación para lo desconocido, sino que también proporcionaba una estructura social que unificaba a las comunidades alrededor de valores, normas y creencias compartidas. En esta etapa, se sentaron las bases para el desarrollo de prácticas y dogmas que darían lugar a la aparición de religiones más organizadas en el futuro. El espíritu de comunidad y la necesidad de organizar la vida en torno a creencias comunes perduraron a lo largo de la historia, formando un hilo conductor que une a las diversas culturas del mundo. Capítulo 3. La religión en la India. La India es un terreno fértil donde las religiones florecieron desde tiempos remotos. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, tiene sus raíces en los Vedas, textos sagrados que datan de hace más de 3000 años. Esta religión no es monolítica, sino un vasto mosaico de creencias, prácticas y filosofías. Se basa en conceptos como el dharma, deber, y el karma, acción y consecuencia, ofreciendo a los individuos una estructura moral para guiar sus vidas. A la par, el budismo surgió en el siglo VI en Huisto con las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda.
Este movimiento representó una respuesta a las complejidades del hinduismo, enfatizando la búsqueda de la iluminación personal y el desapego del sufrimiento. A través de su noble camino octuple, Buda enseñó la importancia de la meditación, la ética y la sabiduría como claves para alcanzar el nirvana. Ambas tradiciones impactaron no solo la espiritualidad de la región, sino también su cultura. La filosofía del hinduismo y las enseñanzas budistas se entrelazaron en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde las festividades hasta el arte, la música y la danza. Esta rica interacción cultural también propició un sincretismo religioso, donde diversas influencias cohabitaron y se transformaron. Los templos, con su arquitectura elaborada, se erigieron como centros de vida comunitaria y espiritual. Aquí, rituales y festivales congregaban a la población, generando un sentido de pertenencia y unidad. A través de los siglos, el hinduismo y el budismo adaptaron sus enseñanzas a los cambios sociales y culturales, garantizando su relevancia en un mundo en constante transformación. Capítulo 4. El judaísmo. La historia del judaísmo comienza hace más de 3500 años, cuando Abraham, considerado el patriarca del pueblo judío, establece un pacto con Dios. Este pacto marca el inicio de una relación única entre el pueblo de Israel y su creador, caracterizada por el monoteísmo, una idea revolucionaria en un mundo repleto de religiones politeístas. La conexión del pueblo con su Dios es reforzada a través de la entrega de la Torá, que incluye leyes y principios morales que guiarían la vida de la comunidad. Moisés, otra figura central, lidera a los israelitas en su éxodo de Egipto, simbolizando la búsqueda de la libertad y la búsqueda de una identidad cultural y espiritual. Durante siglos, el judaísmo enfrentó desafíos que forjaron su resistencia. La diáspora judía dispersó la religión a lo largo del Imperio Romano y más allá, pero la comunidad mantuvo sus creencias y tradiciones. La enseñanza y el estudio de la Torá se convirtieron en pilares fundamentales de la identidad judía, estableciendo sinagogas como centros de vida comunitaria. La celebración de festividades como el Pesaj, Pascua, y Yom Kippur, Día de la Expiación, fue clave para preservar la identidad colectiva frente a la persecución y la asimilación. Las enseñanzas éticas del judaísmo, como la importancia de la justicia, la compasión y la responsabilidad social, también influenciaron a otras religiones, incluyendo el cristianismo y el islam. A lo largo de su historia, el judaísmo ha logrado adaptarse a diferentes contextos culturales sin perder su esencia, y su legado perdura en el mundo contemporáneo, ofreciendo un sentido profundo de identidad y pertenencia a millones de personas. Capítulo 5. El cristianismo y su expansión. El cristianismo, una de las religiones más influyentes del mundo, surge en el siglo I d.C. en un contexto marcado por la dominación romana y la insatisfacción espiritual entre las comunidades judías. La figura central es Jesús de Nazaret, quien predica un mensaje de amor, perdón y redención. Su enseñanza desafía las normas sociales y religiosas de la época, proponiendo una relación personal con Dios. Tras su crucifixión y la resurrección, los seguidores de Jesús, conocidos como apóstoles, comienzan a difundir su mensaje. La comunidad cristiana primitiva se reúne en torno a las enseñanzas de Cristo y comienza a establecerse en diversas regiones del Imperio Romano. A lo largo de este proceso, se redactan los evangelios y otros textos que constituyen el Nuevo Testamento, formando la base doctrinal del cristianismo. A pesar de la persecución inicial, el cristianismo logra expandirse, atrayendo a personas de diversas clases sociales. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino, se establece como la religión oficial del Imperio Romano. Este evento marca un cambio radical, abriendo las puertas a un periodo de institucionalización que consolidará la fe cristiana en torno a una estructura jerárquica, simbolizada por la creación de la Iglesia. Las enseñanzas de Cristo, centradas en el amor al prójimo, la compasión y la salvación, provocaron un profundo impacto en la esfera ética y moral del mundo occidental. Con el tiempo, el cristianismo se diversifica en ramas como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, cada una interpretando la fe de maneras únicas. A lo largo de la historia,
El cristianismo ha enfrentado desafíos internos y externos, pero su capacidad de adaptación y su mensaje universal han asegurado su perdurabilidad y su relevancia hasta nuestros días. Capítulo 6. El Islam y su desarrollo. El Islam surgió en el siglo VII en la península arábiga, un contexto de tribus en conflictos y una fuerte tradición politeísta. Mahoma, considerado el profeta final, recibió revelaciones del ángel Gabriel que se recopilarían en el Corán, el texto sagrado del Islam. Este mensaje enfatiza la unicidad de Dios, Alá, y la importancia de una vida de justicia y compasión. La predicación de Mahoma provoca inicialmente resistencia, pero pronto capta la atención de sus seguidores. La Hejira, la migración de Mahoma a Medina en el 602 se considera un hito crucial que marca el inicio del calendario islámico. En Medina, la comunidad musulmana comienza a consolidarse y a establecerse como una fuerza política y social. Las enseñanzas del Islam, basadas en los 5 pilares, ofrecen una guía espiritual y práctica. La fe en Alá, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. Estos principios no solo guiaban la vida de los creyentes, sino que también promovían un sentido de comunidad y pertenencia. La expansión del Islam fue rápida, abarcando grandes extensiones de territorio en poco tiempo. A medida que se extendía, el Islam se fusionó con tradiciones locales, resultando en una diversidad de prácticas y creencias. Se desarrollaron logros en campos como la ciencia, la medicina, la filosofía y las artes durante el período del califato. A lo largo de los siglos, el Islam ha enfrentado desafíos y controversias internas, pero su esencia, centrada en la fe y la comunidad, ha perdurado. Los valores del Islam, como la justicia, la paz y la responsabilidad social, continúan influyendo en la vida de millones en el mundo contemporáneo. Capítulo 7. Religiones en África y América precolombina. Las religiones de África y las civilizaciones americanas precolombinas son testimonios de la rica diversidad espiritual que ha existido a lo largo de la historia. En África, las creencias animistas predominan, donde se considera que todo en la naturaleza, desde ríos hasta árboles, tiene un espíritu. Estos sistemas de creencias se entrelazan con la vida cotidiana, y la comunidad juega un papel vital en la elaboración de rituales y prácticas. Los ancestros son venerados, y se cree que su espíritu guía y protege a los vivos. Las ceremonias, que pueden incluir danzas y ofrendas, buscan mantener la armonía entre el mundo espiritual y el físico. La oralidad desempeña un papel crucial en la transmisión de mitos, leyendas y enseñanzas morales, que refuerzan la identidad cultural de las comunidades. En América precolombina, se presentan religiones igualmente ricas y variadas. Las civilizaciones como los mayas, aztecas e incas desarrollaron sistemas religiosos complejos, con panteones de dioses vinculados a fuerzas naturales y ciclos agrícolas. La cosmovisión de estas culturas se reflejaba en sus templos, rituales y festivales, cruciales para la cohesión social. Sacrificios humanos y ofrendas a sus dioses eran prácticas comunes para asegurar la prosperidad y el equilibrio del mundo natural. La llegada de los europeos trajo consigo no solo la colonización, sino también un intento de imposición de nuevas creencias, lo que condujo a un sincretismo que aún se vive en muchas regiones. Tanto en África como en América, la espiritualidad se manifiesta de manera intrínseca en los aspectos culturales y sociales. Estas tradiciones han resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en parte central de la identidad y la herencia de sus pueblos, influenciando el panorama religioso actual. Capítulo 8. Religiones filosóficas y nuevas creencias. A lo largo de la historia, han surgido movimientos espirituales y filosóficos que trascienden las religiones tradicionales. En la antigüedad, el taoísmo y el confucianismo en China ofrecieron perspectivas únicas sobre la vida y el cosmos. El taoísmo, con su énfasis en el equilibrio y la armonía con la naturaleza, promovía la idea del Tao, el camino natural que debe seguirse. Por otro lado, el confucianismo se centraba en la ética y la moralidad, ofreciendo principios para la vida social y política.
Ambas tradiciones han influido profundamente en la cultura asiática, moldeando las interacciones humanas y los valores familiares. Más cerca de la modernidad, el surgimiento de movimientos como la Nueva Era refleja una búsqueda contemporánea de significado espiritual. La combinación de diferentes tradiciones religiosas, como el budismo, el hinduismo y la psicología, ha llevado a un enfoque ecléctico de la espiritualidad. En este contexto, conceptos de autoconocimiento, sanación y conexión con lo divino cobran importancia. La filosofía de la no dualidad, presente en tradiciones como el Advaita Vedanta y ciertas corrientes del budismo Zen, invita a contemplar la naturaleza de la realidad, ofreciendo una perspectiva que va más allá de las creencias dualistas tradicionales. Asimismo, la espiritualidad moderna a menudo busca unir ciencia y religión, explorando la conciencia y el bienestar desde múltiples enfoques. Estas religiones y filosofías en evolución reflejan la adaptabilidad del espíritu humano a los nuevos contextos sociales y culturales. La búsqueda de respuestas a preguntas eternas sigue siendo una constante, estimulando un diálogo entre las antiguas y las nuevas creencias que enriquece nuestra comprensión de lo sagrado. Capítulo 9. La religión en la era moderna. La modernidad trajo consigo un cambio en la percepción de la religión. Con la Ilustración y el avance de la ciencia, muchos comenzaron a cuestionar las creencias tradicionales. El racionalismo y el empirismo empezaron a ofrecer explicaciones alternativas para fenómenos previamente atribuidos a lo divino, resultando en un incremento del secularismo en varias partes del mundo. Durante el siglo XIX, el auge de movimientos como el liberalismo religioso impulsó reformas dentro de las denominaciones tradicionales. Estas tendencias buscaron reconciliar la religión con la ciencia, promoviendo interpretaciones alegóricas de textos sagrados y fomentando un enfoque más personal y experiencial de la fe. Además, algunos grupos comenzaron a enfocarse en la acción social, abogando por un cristianismo progresista que abordara injusticias económicas y sociales. Al mismo tiempo, el resurgimiento de movimientos espirituales alternativos y de la nueva era reflejó una búsqueda de significado más allá de las instituciones religiosas establecidas. Estos nuevos movimientos a menudo incorporaban elementos de diversas tradiciones y se centraban en la experiencia espiritual personal. El siglo XX también fue testigo de profundos cambios políticos y sociales que impactaron la espiritualidad. Las guerras mundiales, el colonialismo y los movimientos de derechos civiles desafiaron muchas creencias y estructuras religiosas. En este contexto, surgieron teologías de liberación, especialmente en América Latina, que buscaban enfocar la fe desde la justicia social y la equidad. Hoy, el diálogo interreligioso es más crucial que nunca. En un mundo globalizado y multicultural, la interacción entre diversas tradiciones religiosas presenta tanto desafíos como oportunidades. Aunque el secularismo ha crecido, la búsqueda de significado espiritual sigue siendo inherente a la naturaleza humana, presentando un panorama complejo y variado de creencias en la era moderna. Capítulo 10. La diversidad religiosa actual. En el siglo XXI, la diversidad religiosa se manifiesta de manera más evidenciada que nunca. Con un mundo globalizado, las culturas y tradiciones se entrelazan, lo que permite un enriquecedor diálogo interreligioso, pero también desafía a las religiones tradicionales. Más de 4.300 religiones se practican hoy en día, cada una con su singularidad y particular enfoque sobre lo divino. Las nuevas generaciones están redefiniendo la espiritualidad, a menudo integrando creencias de múltiples tradiciones. Este fenómeno, conocido como espiritualidad personalizada, permite a los individuos encontrar significado en la vida a través de prácticas como la meditación, el yoga y el activismo social, sin necesariamente adherirse a una religión institucional. A su vez, las organizaciones religiosas tradicionales enfrentan el reto de adaptarse a una sociedad en rápido cambio. Mientras que algunas responden a estos desafíos mediante reformas, otras se afianzan en sus dogmas, buscando recuperar una tradición en un mundo que las considera obsoletas.
El diálogo interreligioso se ha convertido en una herramienta esencial para promover la paz en un mundo marcado por tensiones religiosas. Iniciativas que buscan construir puentes entre diferentes tradiciones han aumentado, resaltando la importancia de la empatía y la comprensión mutua. Sin embargo, la polarización y el fundamentalismo también emergen como realidades complejas que desafían el entendimiento y la convivencia pacífica. A medida que nos adentramos en el futuro, la manera en que las sociedades aborden su diversidad religiosa será determinante para el bienestar global y la cohesión social. La historia de la religión, desde sus orígenes hasta la actualidad, no solo es un relato de creencias y prácticas, sino un reflejo de la búsqueda humana por entender y conectar con lo sagrado. Esta búsqueda, a pesar de su diversidad y complejidad, une a la humanidad en su deseo de significado y propósito.